Bienvenidos a Mente Abierta. Intentar comprender lo improbable ya de por sí es bastante difícil. Llevarlo a otro nivel sería tratar de comprender lo imposible. El nivel tecnológico del siglo XVIII se niega a respaldar la ingeniería avanzada presentada en los grabados de Piranesi, como los que mostraré a continuación. Son grabados que muestran a nuestro mundo tal y como era después de algún tipo de cataclismo global relacionado con las inundaciones de lodo. Piranesi fue un sobreviviente perteneciente a la civilización responsable de la construcción de todas estas estructuras. Fue uno de los recién llegados que tropezó con las ruinas de estos maravillosos edificios. Piranesi vivió durante 1720 y 1778. Desde un punto de vista tradicional, estas dos preguntas anteriores son incorrectas desde el principio. Los estudiosos de hoy predican que las imágenes de Piranesi influyeron en el romanticismo y surrealismo, en otras palabras, que se inventaban cosas. Suena bastante parecido a nuestros cartógrafos del pasado, a los que se les acusaba de rellenar espacios en blanco de los mapas con datos falsos. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo más de las cosas inventadas por Giovanni Battista Piranesi. Esta vez se trata de unos planos de construcción de puentes e imágenes de los puentes construidos. Quien quiera prestar atención se dará cuenta de que este puente es como un iceberg. Lo que estamos viendo por encima es solo una pequeña parte de lo que se esconde debajo. Cuando comparamos a los seres humanos representados en los dibujos con la magnitud de estas estructuras, solo puedes preguntarte cómo lo consiguieron. ¿Acaso aquellos constructores del pasado tuvieron que desviar el río para colocar estos enormes y complicados cimientos? ¿Cómo pudo Piranesi saber todo esto? ¿Se topó con algunos documentos antiguos y se limitó a copiarlos? ¿Los símbolos que se ven aquí son egipcios? ¿O qué opinas? Los ladrillos están hechos a medida para su ubicación específica en la estructura. Hay un artículo en Wikipedia sobre este tipo de puentes. Se denominan arcos oblicuos. En ninguna parte de este artículo se muestra lo que hay debajo de la superficie, porque el mismo artículo de Wikipedia enumera bastantes ejemplos de estos puentes de arco inclinado. El último fue construido hace más de 110 años. Tal parece que ya no se construye así hoy en día. Nuestra civilización utiliza técnicas que se ajustan a la dirección de nuestro desarrollo tecnológico. Es cierto que tiene sentido. ¿Podríamos construir un puente como el de las imágenes? Quizás que sí, pero probablemente costaría su peso en oro. Evidentemente es mucho más fácil utilizar un enfoque más práctico y mejor comprendido. Sin embargo, para los antiguos este tipo de construcción no parecía presentar ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que sabían ellos que nosotros no sabemos? ¿Ves esta imagen? Con este extraño barco. ¿Qué tipo de barco es este? Se sugiere que el casco de madera estaba cubierto con escamas de plata. La imagen está relacionada con la revuelta india, también conocida como Motín de los Cipayos en 1857.
fechada en 1858 a 1862. El barco parece destrozado y abandonado. ¿Qué tipo de barco es? ¿De qué crees que está hecho? ¿Qué opinas de esas escamas y aletas? ¿Podrían estar hechos de algún tipo de metal? El barco parece tener timón, parece que tiene una puerta corredera. También hay dos estatuas parecidas a sirenas, más cerca del frente. Y parece que al barco le falta el frente, aunque no estoy seguro. No parece que este barco haya sido diseñado para usar remos o velas. Por cierto, el Capitán Nemo de nuestro Julio Verne estaba directamente relacionado con este motín de los cipayos en 1857. Entonces, ¿qué crees que era este barco? ¿Qué lo impulsaba para avanzar? Es interesante que no haya información sobre quién lo construyó o cuándo se construyó. Por cierto, bonita arquitectura india entre comillas anterior a 1858 al fondo. En el artículo que les había mencionado, Home Away from Home, sugiere que el casco de madera estaba cubierto con escamas de plata y entre líneas sugiere que todos, incluidos los pobres de la imagen, eran demasiado tontos para entenderlo, así que simplemente está sentado esperando a que alguien inteligente lo despoje de sus riquezas. Nadie lo hizo, así que simplemente se hundió. Robert Home, un párrafo donde el autor asume que ventanas similares también podrían estar en el otro lado, significa que todo lo que tenemos es esta imagen. Todo lo que tenía el autor era esta imagen, lo que inadvertidamente significa que no hay documentación o cualquier otra fuente significativa para este barco. ¿Qué es lo que lo propulsaba? Hecho de cedro para las damas del harén, cubierto con escamas de plata, cada una del tamaño de una rupia, aunque no tan gruesas. Damas de cedro, pescado, plata y harén, hay una conexión, tal vez fueran las sirenas de los brazos. Creo que nadie sabe qué es, solo un montón de especulaciones. El artículo sugiere que podría haber sido construido antes de la muerte de este tipo Home. Murió en 1834. No está hecho para navegar a vela, no tiene configuración de remo. Por lo tanto, ¿qué era lo que lo impulsaba? ¿Un motor eléctrico? Si no fuera por ese artículo, pensaría que las escamas estaban hechas de madera. Esto lo hace un poco más extraño. El mismo hecho que a nadie le importara es extraño. Hipotéticamente todo es posible. Incluso podría haber sido tirado por otro barco. En el barco que nos ocupa no vemos ningún área en la parte superior diseñada para montar un mástil. En cuanto a darle 4 remos a este barco plateado, no estoy seguro de que tenga algún sentido. El único hecho aquí es que tenemos una única imagen localizable de este barco y sin descripción textual informativa, sin documentación. Es casi como si los británicos no encontraran nada inusual en este barco de 1857 y simplemente pasaran. Si de hecho era plata cubriéndola de arriba a abajo, se vuelve mucho más irreal. Así que entonces 1858. Compraré la fecha. Mira los edificios, completamente cubiertos de décadas de suciedad. El del borde de la repisa tiene el acabado cayéndose. ¿Qué edad tienen? Ahora mira realmente a los que están en el fondo como si hubieran sido bombardeados. Toda el área parece las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué bombas tenían y qué guerra era esta? Lo más cercano que puedo encontrar a la hora que justificaría botes grandes y tanta agua es 1799. ¿Qué era lo que tenían entonces? ¿Qué cañones? Para destruir ese edificio en la parte de atrás. ¿Y qué pasa con el barco hundido y los otros barcos en ruinas? Otra cosa, la población de la India en 1850 era de 260 millones.
Y definitivamente solo hay 3 personas en esta foto. 5 si se cuenta los 2 pescadores realmente borrosos en la parte de atrás, a la derecha. La imagen dice mucho si la miras. Quién sabe, quizás probablemente tomada después del asedio en Lucknow y la rebelión india. Pareciera que las escamas fueron pintadas. No sé qué tan grande era una rupia, pero estas escamas son de diferentes tamaños y parecen doblarse hacia las molduras de las ventanas. El daño o la intemperie tampoco es consistente con las escamas. Tal vez una piel de papel de aluminio encima de un sustrato de mimbre, tejido, quién sabe. ¿Qué es la inundación de lodo o barro? Esta epopeya, inundación de lodo, entre comillas, es un término que se acuñó para el evento que ocurrió hace unos pocos cientos de años durante el final del reinado de Tartaria. Es sabido que edificios de cientos de años de antigüedad y ubicados en todo el mundo están enterrados en un flujo de lodo. Y para muestra algunas fotografías, edificios que incluso es notable que sus ventanas estén al ras del suelo. Sé que incluso hay explicaciones oficiales para tener las ventanas así al ras del suelo. Pero incluso aquí vemos que la entrada incluso parece estar sumergida en este edificio. Como digo, hay edificios de algunos cientos de años de antigüedad en todo el mundo, no solo de una región, y los encontramos encerrados en un flujo de lodo de hasta varios pisos en ocasiones de altura, incluso completamente envueltos en nada más que el lodo. Hay edificios de unos cuantos cientos de años encontrados enterrados, las ventanas y puertas de pisos superiores de estos edificios se encuentran a menudo al nivel del suelo y en ocasiones incluso se encuentran completamente enterrados, como dije. Y aquí vamos a tocar esta teoría. Aparentemente existe esta teoría Mudflat en Rusia. Por cierto, este edificio es en Rusia. Pedro el Grande, por ahí corre el rumor, no fue el fundador de San Petersburgo. Él no lo construyó, lo sacó. Como escuchaste, supuestamente se eliminó una gran cantidad de suciedad y debajo de esa suciedad emergió la ciudad. Esto claramente no es una versión oficial. Sin embargo, existen algunas razones para que exista esta teoría, especialmente después de observar, por ejemplo, algunos grabados por Giovanni Battista Piranesi. Por cierto, siento la necesidad de colocarles por ahí algún grabado de Piranesi. Para quienes no conocen a este artista, Piranesi estaba creando su arte inmortal en el siglo XVIII. Los edificios de los que quería hablar en su mayor parte se construyeron en el siglo XIX. Sin embargo, estos edificios claramente han acumulado unos pocos pies de la llamada capa cultural. La evidencia de un evento de inundación de lodo se puede encontrar en todo el mundo,
Es más evidente cuando uno comienza a mirar la arquitectura y los edificios en prácticamente cualquier ciudad poblada más grande, donde uno comienza a encontrar un edificio tras otro de cierta edad que parece tener parte o toda su historia original de la planta baja incrustada debajo del suelo. Las señales reveladoras de un edificio de inundación de lodo son ventanas y ventanas parcialmente visibles a nivel del suelo. A veces estos están tapiados. Otras veces las ventanas permanecen y se describen de manera casual como ventanas para luz natural, para llevar la luz a un sótano que a su vez solo está enterrado a medias debajo del suelo, a menudo en dos lados contiguos del edificio, pero no en los otros dos lados, lo que refuerza la impresión de un flujo de material más allá de un edificio o área. Cuando se excavaron durante renovaciones o en preparación para una demolición, los edificios de la inundación de lodo revelan entradas ocultas por completo, muchas de ellas con un diseño más grandioso que el visto durante décadas. Estas son las puertas y ventanas originales a nivel de calle de los edificios. Los depósitos de material, se dice, han sido depositados en muchas áreas y superan los 3 metros o más. Durante la década de 1850, miles de niños vivían en las calles, en muchas y variadas ciudades importantes, buscando comida, refugio y dinero, haciendo lo que podían para sobrevivir. La policía los arrestaba, muchos apenas tenían unos 5 años. Para remediar la situación se decidió colocarlos en hogares, pero en diferentes continentes, por ejemplo el continente americano, y así evitar la vida en la que se encontraban. Fueron transportados, enviados mediante trenes a sus hogares. Es aquí donde surge el término trenes de huérfanos, un programa social supervisado que transportaba niños a otras ciudades. Mientras que la narrativa habla de unos 200,000, es muy probable que en realidad hayan sido millones. De esta manera podría explicarse por qué esta civilización actual no tiene ningún recuerdo de ningún evento hace mucho tiempo, eventos catastróficos que pudiesen haber ocurrido en 1850 y 1930. Cuando unes todo, aparece una imagen sombría. ¿No podrías preguntarle a esos niños qué sucedió realmente con sus padres? Sus padres bien podrían haber sido asesinados en aquellos incendios urbanos donde se dice no había víctimas. Formaron parte de una gran guerra. Y es que la verdad es imposible no dudar en la narrativa, y más cuando se dice que se obligó a madres a abandonar a sus bebés. Y es que el tema no se limita solo a Estados Unidos. Varios otros países estaban en el mismo barco. Niños separados de sus hermanos, puestos en el trabajo. Cualquier tipo de trabajo que prive a estos niños de su infancia. De esta manera impidiendo que su capacidad se desarrollara asistiendo a la escuela regular, así mental, física y social. Es moralmente peligroso y perjudicial. Ellos crecieron y siempre había una guerra a la cual asistir. Ahora bien, imagina cuánto pudo haber contribuido el vacío histórico que hoy experimentamos. Cualquiera de nosotros podría ser descendiente de cualquiera de estos niños pobres. Todo estaría directamente relacionado. De esta forma se destruyeron las historias compartidas. Un niño trabajando como un padre. Estos habrían sido los nuevos humanos, son restablecidos de fábrica, puestos en un programa de trabajo hasta que tengan la edad suficiente como para darse cuenta lo horrible que es poner a un niño en un puesto de trabajo. De esta forma mejor enviar a sus hijos futuros a una escuela, preferiblemente, manteniendo a mamá y a papá en el trabajo, en la escuela esculpiendo las mentes de sus hijos,
a partir de un programa idéntico donde se le programaría para adaptarse al momento en el que suene la campana para ir a la escuela. El objetivo no sería la educación, sino formar un perfil para el condicionamiento social, para el desempeño en el lugar de trabajo, cuando en realidad cualquier niño buscaría un perfil de su interés, pero ellos serían esclavos finalmente. Si uno mira los orígenes filosóficos de la educación moderna, por lo tanto, ¿cuánto crees que todo lo dicho pudo haber influido al vacío histórico que hoy experimentamos? Así que esta nueva generación, estos niños, aprendieron de sus nuevos padres y de estas escuelas lo que les dieron como la verdad. No existe un solo país que no haya experimentado una guerra. Una guerra destruye la memoria cultural. Los jóvenes mueren, las jóvenes trabajan en hospitales, todos ocupados. Están en un shock. Estos choques siempre suprimen la memoria para que toda la energía pueda dirigirse al problema en cuestión. Perfectas condiciones de recuerdos desaparecen en 1, 2 o 3 o 4 generaciones y luego se convierten solo en mitos y en fábulas. La vida cotidiana y el trabajo solo ponen a todos en el final. Como seres humanos, sobreestimamos la capacidad de los recuerdos para sobrevivir. Nadie sabrá, por ejemplo, que el 11 de septiembre pasó otra cosa muy diferente, que un ataque terrorista, si esto se incluye en un libro escolar. Y aún sin embargo, la gente, la mayoría, no cree en la historia oficial. Pero eso es lo que menos importa, porque moriremos, porque nosotros seremos reemplazados por libros escolares, y las memorias culturales son mantenidas por intelectuales. Cuando no hay nadie para escribir algo, deja de existir. No importa si algunas personas lo recuerdan, ya que si no pueden conectarse con las demás personas y poder hablar de la gran falsificación, no pasa nada. Por ejemplo, hasta la aparición del internet, nadie era capaz de conectarse a un nivel más amplio. Hay que tener eso muy en cuenta. Las personas ni siquiera estaban en contacto los unos con los otros, ni en su propia ciudad. Solo se conectaban con las gentes que estaban dentro de su propio mundo, quizás y hasta solo escuchando la radio. Estos trenes de huérfanos podrían ser el arma humeante de una serie de acontecimientos que estaban sucediendo. Algo devastador que pudo haber ocurrido y que comenzó con la industrialización. La historia solo dice, de repente todos comenzaron a inventar cosas asombrosas y la gente se mudó felizmente a las ciudades, del campo pobre y aburrido. Y sin embargo, todos se volvieron más pobres y miserables.